Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida. Esto es Franco y Bravo, estamos todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche a través de la señal de ATV+. También estamos en www.atv.p y www.francoybravo.com, en donde pueden ver todos nuestros programas que se emiten todos los fines de semana a través de la señal de ATV, que es el grupo privado más grande del país en telecomunicaciones y que nos permite una cobertura nacional diaria promedio de 20 millones de seres humanos solamente dentro del país, fuera de lo que significan las redes sociales a nivel de todos los diversos países del mundo. Seguimos con los temas políticos, seguimos con los enfrentamientos dentro de las organizaciones partidarias. Los candidatos a la presidencia dicen que no les dan cámara cuando se les ofrece los estudios de televisión, se chupan, no quieren conversar con los periodistas y tienen miedo o pánico escénico. Si es que no pueden estar frente a un conductor o un periodista o un entrevistador o a los medios de comunicación a los cuales se les invita, menos va a poder estar frente a un país, menos va a poder gobernar, si ni siquiera gobierna su persona, gobierna sus miedos, gobierna... Es cierto, hacer televisión no es que cualquiera lo vaya a hacer, existe el famoso pánico escénico, pero para todo eso uno se entrena, se estudia, existe el media training. Hay grandes personajes que evolucionaron de ser hombres tímidos e introvertidos como Alan García a ser una luminaria y un as de la realpolitik. Pero así es la política peruana, por eso hay que tener mucho cuidado, hay que ver bien por quién votamos. ¿Gana la derecha, gana la izquierda, gana el centro? ¿Quién gana? Hay renovación, hay continuidad. Lo que sí es cierto es que hay inseguridad. Y hay una frase célebre que dijo en uno de sus escritos, en el personaje Zabalita, que es su alter ego, de Mario Vargas Llosa, cuando dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Y esa frase hace unos días me quedó dando vueltas en la cabeza porque hace unos meses tuve como invitados a Víctor Andrés García Belaúnde y a Juan Víctor Núñez del Prado. Y los dos coincidieron que esa escena se da con la salida de los jesuitas de Perú. Yo soy de otra teoría. Yo creo que Perú, disculpen el término, nació jodido y nació así al nacer, en el encuentro de Atahualpa con Pizarro. Pero si bien es cierto hemos estado mal o podemos estar mal, ¿cuál es la solución a todo eso? Y qué mejor que lo que hice fue investigar más. Acabo de estar en la tierra de los jesuitas, en la provincia de Misiones, en Argentina. He estado en Foz de Iguazú, en la esquina de Brasil, Paraguay y Argentina. Y he podido ver la labor evangelizadora y lo que significó para el pueblo guaraní la presencia del cristianismo y luego la expulsión por parte del rey de España de los jesuitas, en donde, según Juan Víctor Núñez del Prado, se ve este quiere. ¿Cómo estás, Juan Víctor? Encantado de saludarte, buenas noches. Y mira, cómo me habrá sorprendido tu teoría, que me he ido hasta tan lejos para ver qué desierto, qué va haciendo, por favor. Y de verdad que impactante la labor de los jesuitas en el mundo guaraní, porque fue una revolución total. Absoluta. Y le hicieron dos personas inicialmente, y congregaron a 4.500. Lo que he visto en Misiones me ha dejado totalmente impresionado de lo que es la historia y de lo que también es el presente. Cómo explotan eso turísticamente, pero con creces. Y aquí, teniendo tanta cultura, nos quedamos tremendamente. ¿Insistes en la teoría de Mario Vargas Llosa, que cuando se jodió el Perú, y tú dices que es... Cuando los Borbones expulsaron a los jesuitas. Los Borbones, sí. Los reyes de España. Sí. ¿Por qué? Los Borbones. Sí. No los Austrias, los Borbones. Los Borbones. Porque, bueno, los jesuitas llegaron acá con Toledo, y lo primero que hicieron fue un entronque con los incas. Martín de Loyola después desposó a Isabel Clara Joya. Martín de Loyola era el sobrino de San Ignacio de Loyola. ¿San Ignacio de Loyola llegó al Perú? No, no. Pero el sobrino vino acá. Bueno, sí, es una historia de... Se casa con la hermana de Zairi Túpac, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que eso lo entendieron los jesuitas como lo que era en ese momento, era un entronque familiar. O sea, la familia de su fundador se había entroncado
por matrimonio con la familia de los incas. Y eso en ese tiempo, no nos olvidemos que la conquista del Perú se produjo en tiempo de los Austrias, y había una desiderata que decía que los demás hagan la guerra, tú, Austria, cásate. El matrimonio era una fundamental herramienta de política en todo el imperio. Los matrimonios por conveniencia, sobre todo en la nobleza, porque generaba riqueza económica, poder político y militar. Digamos los matrimonios por política, ¿sí? Nos han acostumbrado mucho a que la economía es lo que mueve todo, pero eso nos lo han dado tanto por el lado capitalista como comunista, pero al final la cosa no es así. O sea, la economía es muy limitada. O sea, hay una estratificación de funciones. La función económica es la función base, pero encima de esa función está la función política y encima de esa función está la función religiosa. Son las tres funciones fundamentales de cualquier sociedad. Pero entonces decir que la economía es lo que mueve todo no es verdad. Y en esto, con la llegada de Martín de Loyola, llega aquí una política. Los jesuitas formulan un proyecto y en el lenguaje del tiempo ese proyecto se llama la República Evangélica. ¿Qué cosa quiere decir eso? Una gestión pública legislada por los evangelios. Es el proyecto más avanzado que se pudo hacer en parte alguna del mundo. Y es el proyecto jesuita. Y los jesuitas instrumentan una cosa que es fantástica. Tienen aquí un genio sociopolítico que es José de Acosta. Técnicamente José de Acosta es el primer antropólogo científico, es en cierto sentido el antecesor de Henry Morgan, el antropólogo evolucionista. Bueno, ese es todo otro tema. Pero Acosta organiza una política que daba a los jesuitas una conexión con los indígenas, pero a la medida del nivel de evolución de cada uno de ellos. Entonces eran 3 niveles de conexión de los jesuitas con lo indígena. En el más alto nivel, que era la nobleza indígena, el trato era de igual a igual y simplemente lo retroalimentaron. Los jesuitas hicieron escuelas para nobles indios y uno de los libros en que se estudiaba historia eran los comentarios reales de los incas, hechos por Garcilaso de la Vega. ¿San Francisco de Borja fue hecho por ellos? Claro ¿Ese templo, sí, ese colegio donde estudió Tupac Amaru? Pero claro que sí, claro que sí. O sea, los colegios, hay un artículo que es fantástico sobre eso, escrito en 1955 por John Rowe. El artículo se llama Movimiento Nacional Inca del siglo XVIII. Frase por frase. Es un movimiento nacional, no es un movimiento tribal. Es el movimiento de una nación. Inca. Son los incas los que encabezan ese movimiento. Es el movimiento de lo que llamamos la rebelión de Tupac Amaru. O sea, en 1780. 1780. Ahora, pero los jesuitas son expulsados en 1768. Ya. En el artículo Rowe dice que la educación jesuita es la que preparó la élite de eso, claro, y que los comentarios reales jugaron un papel fundamental. Los jesuitas son expulsados antes, ¿sí? 12 años antes. 12 años antes. En 1768. Ya. Pero con eso es una catástrofe. ¿Por qué? Porque la guerra de sucesión de España, ya, pone a los Borbones, ya, a la cabeza de esto y rompe toda la política de fueros de los austriacos. Es decir, los austrias daban autonomías particulares a los diferentes grupos culturales y dentro de eso estaba la República de Españoles y la República de Indios. En momento de la expulsión de los jesuitas, la República de Indios en el Cusco competía de igual a igual con la República de Españoles. Y eso fue la hechura de los jesuitas. ¿Sí? Les habían proporcionado una educación moderna, mejor que la que tenían los nobles europeos.
Les habían dado una conciencia nacional a través del uso de los comentarios reales y hacían cosas extraordinarias. Ahora, es que también no solamente eran religiosos, no solamente eran sacerdotes, eran profesionales en otras materias, eran médicos, los jesuitas, eran ingenieros, eran arquitectos, eran abogados. O sea, vino una batería pesada de intelectuales que marcaron época y eran los contestatarios a la corona, pues. Eran los que le ponían límites a la Claro. corona. Te pongo la pata en el pecho, hasta aquí nomás, Zambito. Y bueno, con los Habsburgo la cosa era consensuada. ¿Sí? Claro, negociar. Porque los Habsburgo consideraban los fueros, es decir, las particularidades, les Claro. daban espacio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Los Borbones son, a partir del Estado soy yo, Sí. eso es una inflación de conciencia psicológica y es el origen del absolutismo. Es una regresión sociológica a estándares de monarquía medieval. Dime, ¿y por qué expulsan a los jesuitas de América? Porque no solamente de Perú. Porque les resultaban peligrosos. Los Borbones se dan cuenta de que los jesuitas estaban educando al pueblo de una manera enorme y que sus Los hacían pensar. Estaban Claro. teniendo educación, cultura, conocimiento. Mira lo que dice Ro. Los jesuitas les ofrecieron una educación buena para el tiempo. Claro, muy buena. ¿Eh? Muy buena. Claro, con esos académicos de primer nivel. Ahora, Si no también, mira nomás las obras faraónicas que han dejado en templos, la evidencia de la ingeniería y la arquitectura de los jesuitas. lo interesante es, bueno, yo digo que en el tema cristiano fueron primero, en la primera etapa, los franciscanos. Y inmediatamente les tomaron la posta a los jesuitas con una mirada realmente moderna. ¿Se das cuenta? Ahora, cuando digo que ahí se reventó el Perú, es porque el proyecto jesuita es un proyecto que terminó realizándose en los Estados Unidos. O sea, si el proyecto jesuita no era interrumpido, hubieran salido dos bloques semejantes del mismo nivel de desarrollo. La unión del águila y el cóndor. Sí, pero a un nivel impresionante. Ahora acaba de salir qué cosa es lo que realmente significa la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. El régimen antiguo puede ser expresado en el Código de Hammurabi. Había un nivel de gente, ¿sí? Y el trato superior de gente valía 10 veces más que el primero. Y el siguiente valía 10 veces más que el anterior. Es decir, habían 3 estamentos de humanos y del de más bajo al de arriba estaba valorado 1 a 100. Eso es el antiguo régimen, ¿sí? Es un régimen que tiene una discriminación de los seres humanos y una calificación de sus calidades intrínsecas. Ese es el régimen antiguo. Y lo primero que rompe ese régimen antiguo es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es el primer documento donde se dice que todos somos iguales porque somos hijos de Dios. Bueno, es una cosa que se ha establecido recientemente, ¿no? Pero eso te muestra que el proyecto de los jesuitas, en cierto sentido, cristalizó en los Estados Unidos por otra vía totalmente diferente, Claro. pero se llegó a eso. Es decir, la enseñanza evangélica se convirtió en instrumento político. Eso estaba predicho por los jesuitas y estaba gestionado por los jesuitas. Y lo interrumpieron los Borbones. Bueno, pues entonces ahí la respuesta a esa pregunta según tu tesis. Y si ya sabemos cuándo se fregó el Perú, ¿cuándo se compone el Perú? ¿De qué manera va a haber una compostura de esa fregadera? La compostura de esa fregadera empieza con el grupo Resurgimiento del Cusco, que después se convierte en el grupo Sierra, y que es el semillero del que salen Valcárcel, Aya de la Torre, Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde. Esa gestión del grupo
que empieza hace 100 años, en el tiempo de Leguía, termina cristalizándose en la democracia del Perú. ¿Por qué? La gente piensa que somos demócratas desde no sé cuánto, pero si te fijas, somos una república democrática solamente desde la Constitución de 1979. Y eso no lo digo yo, lo dice Matos Mar. Claro. Porque Recién vota el analfabeto. 2/3 de la población peruana estaba excluida de la política. Ahí cambia. Eso quiere decir, y Luis Lumbreras, un libro último, coincide con eso, hasta Belaúnde y su elección, el Perú era un país de una estructura política oligárquica. Y separatista, ¿no? Y separatista, apartheid. Había un apartheid. Y racista. Tenía, Bueno. Claro, mira todas las connotaciones que hay. Un momentito. Una cosa es racismo y otra cosa es el apartheid que existía en el Perú. Era un apartheid cultural. Lo que te segregaba era no saber leer y escribir. Sí, pues. ¿Sí? Sí. Eso está cifrado en términos de raza, pero al final no lo es. Es decir, te llevo al ejemplo concreto de que esto no es así. Es un racismo, es un segregacionismo cultural. Ajá. ¿Has ido a ver la galería de presidentes de la Corte Superior de Justicia del Cusco? No. Bueno, hay unos cuantos que tienen un tipo occidental. La mayor parte de ellos tienen un tipo indígena. ¿Qué cosa quiere decir? Que en el Perú, cuando subes de estatus, te quitas lo indio. Qué bacán suena. ¿Ya? Sí, pues. Pero entonces hay que recalibrar nuestros conceptos. La segregación norteamericana era racista. Sí. La segregación peruana era una segregación cultural, No racial. no racial. Si fijas los tipos físicos raciales, vas a ver que en las élites de esta ciudad hay mucha gente que tiene muchos rasgos negroides, Claro. y en el Perú eso, Y como andino. decía... Claro. La mayoría tenemos mezcla, pues total. Somos una mestizos. mezcla total. Somos una mezcla total. ¿no? Racialmente Ya decía Palma somos de una Inga mezcla. o de Mandinga, todos tenemos, ¿no? O antepasado africano o oriundo nativo de la zona. Juan Víctor, pero yo he querido empezar este diálogo justamente por la historia, por el precedente, ¿no? Entonces, ¿a qué nos encaminamos? Tú como antropólogo puedes observar los rasgos de cada uno de los que se están presentando para este proceso electoral. Bueno, había una cosa que dejó inconclusa. La constituyente del 79 está integrada por 3 grupos. Un grupo de la Unidad de Izquierda, Mariátegui, un grupo de el PPC, eso es Víctor Andrés Belaúnde, porque Víctor Andrés Belaúnde en que la identidad peruana es cristiana. Claro. ¿Sí? Y el tercer grupo es el grupo del APRA. Es decir, esta gente que se gestó en el grupo Resurgimiento impactó en la política del Perú, de suerte que por una serie de acontecimientos se ha desembocado en la Constitución del 79, en que el pensamiento de estos 4 grandes, ¿sí?, ha estado plasmado. Se ha plasmado en la constituyente, que es la primera constituyente totalmente democrática del país. Ahora, de esas 4 agrupaciones todavía sobreviven. Hay una quinta, tal vez, que es la corriente nacionalista, etnonacionalista, la de los Humala, que es una corriente propia y que ha llegado al poder y que tiene su propio peso específico. Momento, esto estoy hablando del 79. Sí, te estoy hablando de la actualidad, de lo contemporáneo. Eso tiene, por eso es que te traigo este tiempo. Eso tiene el 80, que es de la ONDE, tiene el gobierno de García, después de eso tiene el gobierno de Fujimori. Así es. Y después de eso tiene Toledo, y después de eso tiene Humala. ¿Sí? Sí. Todo eso es un proceso. Así es. Y es un proceso que desemboca en hoy día, ¿sí?, en que se cierra en este régimen, que dicho sea de paso es un régimen marxista, leninista, mariateguista, maoísta, porque ese es el partido que llegó al poder, ¿no? El de Pedro Castillo. Claro, el de Cerrón. El de Cerrón, sí. ¿Sí?
Sí. Está con todas las letras. Sí, sí, sí. Bueno, sí. esa es otra historia. Sí, sí. Pero- Bueno, pero eso Perdón un ratito. En el gobierno, en el periodo de Castillo, se cierra un ciclo que empieza en el gobierno del año 50 de Odría. En el gobierno de Odría se da por primera vez la votación a las mujeres. Sí. Y en el gobierno de Odría se crea el CAEM, que es el que articula la revolución peruana, el que desemboca en la total democratización de entonces, y ese ciclo se cierra porque tenemos un presidente comunero. Es el primer comunero. Eso es un hecho estructural. Es el primer presidente comunero y es la primera presidenta mujer, en ambos casos democráticos. Ahora, que el señor haya terminado en manos de la peor de las posibles manipulaciones, esa es otra historia. Claro, eso es otro. Pero el hecho es un campesino, miembro de las rondas campesinas, ha llegado elegido democráticamente al Perú al poder. Eso significa exactamente como la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Un miembro del apartheid ha sido elegido democráticamente. Qué buena lectura. Juan Víctor, ante esto, ya estamos en la parte final, ¿qué va a pasar en el próximo proceso electoral? ¿Qué avisoras, qué vaticinas, qué hueles, qué crees? ¿De dónde? ¿Quién? Hechos. ¿O quiénes Yo van a siempre estar baso los que van a llegar hasta el final? Mi punto de vista en hechos. Tenemos 10 años de crisis política desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski, Sí, ¿verdad? sí. Hasta ahora. Sí. Imparable, acabamos de Así vacar es. un presidente. 7 presidentes en 8 años, sí. Ya. Es una crisis política que dura 10 años. Ok, ¿Sí? Sin embargo, el sistema económico no se ha caído. ¿no? ¿Qué significa eso? Y está dicho en todas sus letras por Jaime de Altaos. La revolución capitalista en el Perú. Fujimori hizo una revolución capitalista, una revolución económica. Así es. Bueno, eso es historia contemporánea. Te traigo el presente. Momento, Hermano, estoy contra el reloj. 10 años de crisis política y la economía no se ha caído. Eso quiere decir que tenemos construido un sistema económico sólido. Así es. Lo que significa que con que elijamos una persona más o menos de media caña, no brillante, el país sigue caminando. ¿Quién puede ser esos media caña? Sería meterme en... Métete pues. No, Por eso estás en la tele. Por ahora no. Por ahora no. Eres más político que científico Porque social. no he decidido mi voto, no estoy, o sea, esto hay que mirarlo con mucho cuidado. Y estoy Qué seguro, bien lo que dices. ya, estoy seguro de que voy a apoyar a alguien y voy a decidir mi voto. Y cuando quieras, si lo haya decidido, estoy aquí para decírtelo con todas las letras. Pero Y- ahora no. Perfecto. Y te tomo la palabra. Perdón, es la estabilidad económica más el input de Chancay. Eso garantiza que el Perú empieza a moverse Sí, pues. en el próximo periodo Sí, sí. con simple y sencillamente que elijamos una mediocridad, no una luminaria. Ahora, si cometemos la estupidez de elegir a alguien que no maneja nada, entonces no creo que el impulso económico se nos continúe dando, ¿no? Puede agotarse. Y nos podemos pegar un centanazo y después de sentarnos económicamente volver a levantar el asunto va a ser Dios y su ayuda. Pues Dios hizo ayuda. Un Y- detalle, lo que digo de los jesuitas está corroborado por un libro de David Brady, se llama El Orbe Indiano. Es decir, los jesuitas fueron la base de la construcción de un espacio político que cubría desde México hasta la Claro. Tierra del Fuego. Claro. Y si lees ese libro vas a darte cuenta de que era una maravilla de constitución política Sí, y que de fue organización. quebrada por la eclosión y la intervención de los Por algo Borbones. los jesuitas siempre también han sido la élite, hasta han llegado al papado, les llamaron el Papa Negro con la llegada de Francisco. Juan Víctor, muchas gracias por venir a conversar conmigo y tenemos para hablar horas de horas de horas de horas. Okay, y Muchas gracias por tu para gentileza, mí, más bien. Un gusto, un placer poder estar con un científico social tuyo, de la naturaleza tuya, que sé que le huyes a la política
pero de muy buenas fuentes me dicen que te quieren llevar en la lista como número 1 al Senado las izquierdas de Cusco, lo cual sí lo dejo para una respuesta tuya en el siguiente programa, porque si es así, si hay esa posibilidad de que tú llegues al Senado, que llegue un académico, que llegue un científico, que llegue un hombre tan preparado como tú, pues enaltecería a nuestro Parlamento. Mira, Carlos Eduardo, no me lo han ofrecido realmente. Y ir a una diputación o un senado tendría que pensarlo mucho. O sea, tengo mis cosas que hacer y no sé cuán remunerativo para mí sería sentarme ahí 5 años. ¿No? Tú ganas Tengo mucho 80 más años. que 10 senadores juntos, así que démoslo por descartado si es por ese lado. Juan Víctor, muchas gracias por haber estado conmigo. Muy gentil, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Nosotros regresamos tras la pausa. Estamos en Franco y Bravo, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Los partidos políticos tienen sus propias decisiones y estamos viendo lo que está pasando dentro de Acción Popular, que prácticamente está fuera del proceso electoral. Hay 2 pesos pesados que no van a estar en esta contienda, que se avisoraban como posibles fuertes candidaturas, como es la de Hernando de Soto y la de Alfredo Barnechea, y un peso pluma o peso gallo como Philly Butters, que no están en esta contienda. 3 candidatos interesantes que podían haber dado la pelea. En otras agrupaciones políticas también ha habido elecciones internas, y este es el caso del Partido Morado, que ya estuvo en el poder a través del presidente Francisco Sagasti. Ahora tiene como candidato a la presidencia de la República a Mesías Guevara, quien anteriormente fuera presidente de Acción Popular. ¿Cómo estás, Mesías? Encantado de saludarte. Un gusto. Bienvenido. ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué tal? Un gusto. Adelante, gracias. Asiento, por favor. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Ha estado tranquilo o han terminado morados en broncas? ¿Cómo ha sido la elección acá? Tenemos morado el corazón y queremos pintar a todo el Perú de morado. No, Oscar Eduardo, en el partido, gracias a Dios, se ha llevado todo de manera muy respetuosa dentro de los cánones que significa una elección interna, democrática y respetuosa. Y es por eso que no hemos tenido ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo así terminas, Mesías, como candidato del Partido Morado, okay, habiendo sido hace no muchos meses presidente de Acción Popular, okay, y ahora estás con otra camiseta? Antes defendías la lampa, ahora defiendes el color morado. ¿Por qué ese cambio? Mira, yo me retiré, me desafilié de Acción Popular ya hace 2 años, exactamente en noviembre del 2023. Y por discrepancias con la dirigencia nacional, no con los militantes, no con la ideología, pero sí con la dirigencia actual y con los congresistas de esta bancada y la bancada anterior, que nunca supe comprender su comportamiento. Y de ahí me decidí retirar y el presidente Sagasti con el presidente del partido Luis Durán me invitaron a participar y acepté con mucha, ¿qué te digo?, generosidad que ellos me daban la oportunidad y ahí estoy en el Partido Morado ahora. Lo que pasó en Acción Popular, la elección de los niños, la designación de Johnny Lescano como candidato a la presidencia, se dio justamente con tu presidencia frente a Acción Popular. Se te ha acusado de ser el caballo de Troya de los caviares, de la izquierda, de lo que fue la desorganización de Acción Popular y la vergonzosa, y hay que decirlo impresentable, célula parlamentaria que tiene Acción Popular. Pero dicen que el estratega de todo esto fuiste tú. Que fuiste tú el que puso a esta gente, a este candidato a la presidencia y luego estos candidatos al Congreso que han hecho quedar muy, pero muy mal al partido de Fernando Belaúnde. Sí, fíjate que son leyendas urbanas, ¿no? Que, gracias por la pregunta. La verdad que me ayudas a clarificar. En primer lugar, yo nací en Acción Popular. Yo no soy ninguna persona extraña. Mi abuelo fue alcalde en la década del 60, mi padre fue 2 veces diputado por Acción Popular. Yo he sido congresista, he sido gobernador por Acción Popular, he ocupado toditos los cargos en Acción Popular desde la juventud hasta llegar a ser el presidente del partido. Fui formado en el grupo ideológico del partido directamente por Belaúnde, por Paniagua, Jorge Díaz León, Sandro Mariátegui y Javier Alo Randini. Por eso, en vida creo que soy el único que en su momento escribió los libros sabidos y por haber por el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry. Por lo tanto, por ese lado son leyendas urbanas que siempre quieren darme a entender de que yo he sido un infiltrado. ¿Cómo puede ser infiltrado? Si yo he sido producto de la formación ideológica y programática
de los propios presidentes como Belaúnde y Paniagua. Por lo tanto, gracias por tu pregunta que me ayudas a aclarar que es más, gracias a que yo estaba inscrito, reconocido en el Jurado Nacional de Elecciones como presidente del partido, juntamente con la doctora Berta Arroyo de Alba, el partido subsistió hasta estos días, porque nosotros teníamos la potestad para poder convocar a los plenarios. Fíjate que en qué momento yo había decidido desafiliarme, cuando ya el partido tenía secretario general. Es decir, si yo me hubiera retirado antes, ahí sí hubiera ocurrido, le hubiera dado a pie que se consolide esa leyenda urbana en contra de mi en contra de mi persona. Claro, ahora, pero a tan solamente 24 meses de haberte ido a Acción Popular, ahora estás como candidato del Partido Morado. Y se habla que el Partido Morado es un partido de caviares, de gente de izquierda. Por eso se hablaba de que en tu gestión como presidente, justamente las izquierdas habían podido entrar y copar a Acción Popular. ¿Te sientes más cómodo con los morados que con los de la Lampa? No, fíjate que si tú analizas bien la ideología del partido, en sus épocas primigenias, allá por la década de los 50, el belaundismo, incluso le decían el velocomunismo. Claro. Entonces incluso tuvo que venir su tío, Víctor Andrés Belaúnde Díez Canseco, que en ese entonces era secretario general de las Naciones Unidas, vino para, entre comillas, santificarlo, o sea, garantizar que Fernando Belaúnde... Rafael. No, Rafael era su padre. Ah, ajá. Ya, pero ese era Víctor Andrés, Claro. que era secretario general de Naciones Unidas, Claro. vino a Lima o al Perú para certificar, así como... Darle un Vargas espaldarazo político, digamos, Claro. ¿no? Entonces, porque tenía una posición similar a la que tuvo Pérez de Cuéllar en su momento. Correcto. En los años 50, Eso, cuando todavía no existía la Secretaría General como Naciones Unidas. Así es. Liga de Naciones, algo por ahí estaba. Pero fíjate que la Acción Popular siempre ha sido un partido que ha rescatado lo que es las tradiciones andinas, y por eso que Fernando Belaúnde Terry incluso encandiló a la juventud de San Marcos, de la UNI, de la Católica, de la Molina, cuando se inició. Y es por eso que los jóvenes son los que inspiraron o llevaron a Belaúnde al poder. Por lo tanto, son temas que ya en su momento, fíjate que a Belaúnde le decían el comunista, por lo tanto yo he seguido esa línea y sigo esa línea. Ahora, eso de los caviares, fíjate que yo no entiendo ese concepto, qué significa ser caviar. No entiendo yo, porque hasta ahora no, se me dicen, oye, ¿eres caviar? Dime qué es el caviar. La verdad que siempre le digo a las personas, y el Partido Morado es un centro republicano, y en ese sentido, ¿nosotros qué queremos? O sea, no son de izquierda, son de centro. No, somos de centro republicano. Incluso, ¿Qué es ser centro republicano? Centro republicano significa, por ejemplo, defender el equilibrio de poderes, defender la democracia, significa defender el derecho de las personas, de todos en general, significa consolidar un estado de servicio y una economía social de mercado. Eso es lo que se busca el Partido Morado. Por lo tanto, somos el centro republicano que busca el bienestar de todos los peruanos. ¿Quién es tu fórmula presidencial? ¿Con quiénes vas? Mira, mi fórmula presidencial la organizamos de tal manera que sea representativa y que busque de todo el país. El primer vicepresidente es un arequipeño, un ciudadano arequipeño. ¿Quién es? Eber Cueva Escobedo, que incluso es un médico de renombre con estudios en Brasil, todo. Y me acompaña en la segunda vicepresidencia la licenciada Marisol Iñán, que es una destacada enfermera de acá de San Juan del Lurigancho, joven. Ella es producto de San Marcos y de Católica como maestría en gestión pública. Ella maneja muy bien lo que significa las gestiones públicas. ¿Y han definido senadores, diputados? Hay dos partes. Hay una parte que han sido elegidos juntos conmigo el día 7 de diciembre, y hay otros que el comité ejecutivo con el presidente del partido en estos días deben estar nominando los designados que le faculta la ley. Eso todavía están definiendo en estos momentos. ¿Tú vas al Senado o a diputados? No, si el partido me dice, en la interna no me he postulado al Senado, solamente a la plancha presidencial. Pero si el presidente del partido y el comité ejecutivo dicen, Mesías, también tiene inscrito al Senado, yo asumiré. Pero si no me dicen eso, solamente estoy yendo a la plancha presidencial. ¿Qué tal injerencia política, qué tal manejo es el que tiene Francisco Sagasti dentro del Partido Morado? Francisco Sagasti tiene un nivel de asesoría, un nivel de acompañamiento, dar una visión estratégica de lo que es la gestión pública, tanto a nivel nacional y a nivel internacional. En ese nivel estamos con Francisco y tengo que decirlo, tenemos una estrecha relación sobre todo de intercambio de ideas. Incluso en este mes de junio de este año publicamos un libro que se tituló De la región a la nación, en la que él tuvo la generosidad de hacer el prólogo del libro. ¿Cuál es la propuesta del Partido Morado? Son 30 y tantos candidatos los que están postulando. Aquí son muy pocos los que van a pasar la valla electoral.
se calcula que solamente 7 u 8, por lo cual van a desaparecer prácticamente 30 partidos luego de este proceso electoral. ¿Por qué tendría el peruano que confiar en vuestra propuesta? ¿Cuáles son los principales lineamientos? ¿Cuál es la oferta electoral? ¿Por qué votar por Mesías Guevara? Mira, en primer lugar, vamos a separar dos partes, porque no piensen que soy personalista, ¿no? Primero vamos a empezar por los lineamientos generales que representa el plan de gobierno del partido. En primer lugar, el eje sustancial que tenemos como principal desarrollo es la lucha contra la corrupción. Nosotros consideramos que tenemos que luchar frontalmente contra la corrupción. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué forma? Por ejemplo, tenemos que desmontar todo lo que significa la parte actual que ha montado este Congreso de la República, las leyes que ha implementado, evitar precisamente la descomposición y el compamiento de poderes. Tenemos que recuperar el equilibrio de poderes. En estos momentos el Tribunal Constitucional, el Congreso, perdón, ha copado todo. Ha copado el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, y por lo tanto eso tenemos que desarmar y ordenar para que esa lucha contra la corrupción no se sostenga en una red de impunidad. Todas esas instituciones que acabo de mencionar y otras constituyen una red, un sostén de la impunidad que sostiene a la corrupción. Ese es el primer eje. Okay. Y el segundo eje, nosotros consideramos que tenemos que luchar contra la inseguridad ciudadana, pero de verdad. Ahí tenemos que aprender las mejores prácticas de otros países y también aprender lo que son las rondas campesinas, rondas urbanas, juntas vecinales, hacer uso intensivo de la tecnología de información y comunicación, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y por otro lado, el otro tercer eje, consideramos que es fundamental, nosotros tenemos que considerar nuestra matriz productiva para generar empleo para todos los peruanos y peruanas. Y el otro es el tema de mejorar los servicios públicos, tanto en salud y educación, y el quinto eje que tiene que ver con la defensa de los derechos de todos los peruanos y peruanas. Todo eso debemos enfocándolo con lo que significa la transformación del Estado. Y para aquella transformación del Estado consideramos que debería de haber una transformación digital que sustente esta transformación del Estado. Ahora, en relación a Mesías Guevara, fíjate que por mi formación académica, profesional... ¿Qué cosa eres tú? Yo soy ingeniero electrónico de primera carrera, lo hice en la Universidad Ricardo Palma. Luego hice mi segunda especialidad en Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hice el estudio de maestría en la UPC, estudio de doctorado en Sevilla, España, y cursos que he llevado en la Católica de Chile, en diversas universidades. Y por otro lado, mi experiencia como gerente de empresas tecnológicas internacionales. He sido docente también en lo que es la parte de las universidades públicas y privadas, San Marcos, Villarreal, la Universidad Peruana Unión, Ricardo Palma. Y por otro lado, mi experiencia como congresista y como gobernador. Por lo tanto, todo eso me da a mí la experiencia, porque fíjate que es una cosa, Oscar Eduardo, gestionar una empresa privada y luego es ver la empresa pública. Sí, pues, la empresa pública es totalmente diferente claro. Y en ese sentido, la experiencia me da para decirle, sí conozco cómo funciona el Estado y puedo decir dónde tienen que hacerse los cambios que se requieren. ¿Qué personalidades son las que acompañan a vuestra propuesta gubernamental? Mira, hay diversas personalidades. ¿Quiénes son? Que, por ejemplo, está Luis Alberto Arias Minaya, que es un economista prestigioso. Estuvo en la SUNAT, Banco Central de Reserva, sí. Banco de la Nación, en el Ministerio de Economía y Finanzas como viceministro. Benjamín Martí Corena, que es otra gran personalidad que presidió CONCITEC. Está Daniel Mora, que fue congresista, ministro. Y por otro lado, el propio presidente del partido, que es un abogado tributarista, y así por el estilo que te puedo decir algunos nombres, ¿no? De acuerdo. ¿Van a viajar al interior del país? ¿Ya empezó la campaña? Aunque oficialmente van a ser proclamados el 26 o el 23 de diciembre. Debe darlo en esta semana el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Y con esa proclamación ya nos vamos al Jurado Nacional para inscribirnos oficialmente. Hasta el 23 tenemos. Pero, 23 de diciembre, ¿no? Pero fíjate que un político que está en política de verdad, está en permanente, ¿qué te digo?, recorrido, caminando, es como un atleta, que estamos permanentemente entrenándonos, no esperamos un día para salir. No, el político de verdad, por eso la política, muchos tienen que entender que es un sacrificio, no es una actividad, ¿qué te digo?, pasajera. ¿No te da pena que un partido histórico como Acción Popular esté eliminado de esta contienda electoral? Me da pena, ¿sabes por quién? Me da pena por los militantes. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí muchos amigos y amigas a nivel nacional con quienes hemos caminado, hemos recorrido pueblo por pueblo, hemos sufrido, hemos saboreado el sabor amargo de la derrota, pero también de las victorias, tanto dentro y como fuera del partido. Me da pena también por el pensamiento de Fernando Belaúnde Terry, aunque el pensamiento, lo que somos belaundistas lo seguimos predicando,
pero también por Valentín Paniagua y los fundadores del partido. Por ellos tengo pena, pero yo tengo a la vez abrigo la esperanza que el partido va a resurgir como el ave fénix, pero con sus militantes de abajo, no con la dirigencia que actualmente están merodeando alrededor de algo que ellos mismos han asesinado. Suerte en la contienda. Muchas gracias por venir. No, gracias, Jorge Eduardo, y éxito a ti también. Y si no te veo, feliz Navidad y un venturoso año nuevo para todos los peruanos también que nos están viendo y Que nos escuchando. vaya bien a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Qué buen trabajo, qué buenas voces. Y en quechua, ¿eh? ¿Cómo así? Siempre nuestro grupo, bueno, a pesar que cantamos música clásica, ¿no? Con pop lírico y todo, siempre queremos mantener nuestra esencia peruana, ¿no? Y nosotros cuando cantamos, es más, tenemos muchas canciones peruanas en nuestras plataformas como YouTube o Facebook, y siempre procuramos mantener esa esencia, ¿no? Por ejemplo, cuando viajamos a Europa, a Suiza sobre todo, cuando cantamos El Cóndor Pasa es muy interesante, ¿no? Porque es una de las canciones más conocidas a nivel internacional. Y el que menos dice El Cóndor Pasa, peruano. Entonces la cantamos primero en español y la segunda vuelta la comenzamos a cantar en quechua. Entonces tú ves al público, que es público extranjero en su mayoría, se miran como que están hablando, ¿no? Que no, Claro. no entiendo esta lengua, ¿no? Y los que ya han escuchado dicen, no, es quechua, le dicen así, Claro. ¿no? Es una lengua oficial del Perú, que es una lengua nativa del Perú, ¿no? Y se quedan maravillados, ¿no? Entonces siempre tratamos de mantener esa esencia de nuestras raíces peruanas en cualquier lugar que vayamos. Qué bacán. Ricardo Nicola, ¿cómo se llama el tercer integrante? Jonathan. Jonathan, pues mucho éxito, que haya mucha chamba, muchos contratos el 2026, que sigas con tus clases, con tus alumnos, ¿no? Y que este legado cultural que ustedes dan a través de la música, pues sirva de ejemplo para que la gente joven como ustedes pues pueda seguir revalorando sobre todo lo nuestro, ¿no? Nuestra cultura ancestral. Le deseo una feliz Navidad. Que les vaya Igualmente, bastante feliz bien. Navidad. Muchísimas gracias. Sí. Y a ustedes también, queridos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos permanentemente en esta señal de ATV+. Desde aquí saludo absolutamente a todos mis compañeros de trabajo, a quienes han trabajado con nosotros durante todo este año. Ya llevo 2 años aquí en ATV y me siento en una familia de trabajadores manuales e intelectuales que con su aporte, con su creatividad, con su entrega, hacen posible que nosotros podamos llegar hasta los hogares de más de 20 millones de peruanos a través de la señal del Grupo ATV y www.atv.p. Que Dios los bendiga, que pasen una hermosa Navidad, que todos sus sueños e ilusiones y anhelos se conviertan en éxito y en realidad, y que el Dios Todopoderoso nos colme de bendiciones para que haya paz, armonía, felicidad, tranquilidad, y que la seguridad que tanto estamos anhelando los peruanos pueda llegar en este proceso electoral y que el Niño Dios nos ilumine más que a los políticos, a nosotros, a los peruanos, para que podamos elegir bien, porque está en juego el destino no solo de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestros tataranietos y las futuras generaciones. Estamos destinados a ser potencia mundial, pero todo depende simplemente de nuestro talento, de nuestra inteligencia. Es el único momento en que el pueblo decide. Entonces hay que pensar muy, pero muy bien por quién se va a votar. Que Dios nos bendiga. Feliz Navidad. Este es Franco y Bravo. Noche de paz, noche de amor. Muy buenas noches. Bendiciones. Nicola Portanova y Ricardo Aguilar son de Áncora o Ancora. 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 ¿Hace cuánto tiempo ya están trabajando juntos? Este año ya vamos a cumplir ya 12 años. Iniciamos en el año 2013 justamente. No, mira. Ya estamos casi entrando al 13º aniversario del grupo. Nos ha sido un viaje bastante interesante, que hemos hecho muchas cosas juntos, tanto dentro como fuera del país, ¿no? Claro. Hemos estado en Europa, viajamos regularmente por allá, hemos estado en Estados Unidos, y es una experiencia muy interesante cuando encuentras nuevas culturas, ¿no? Y es lo hermoso de esta carrera de la música, ¿no? Claro. Ricardo, ¿han podido estar en Europa también? ¿Han podido difundir vuestro arte? Sí, así es. Estuvimos en los últimos 5 años, yendo y viniendo, estuvimos en Suiza, en España, también en Francia, así que ha sido increíble poder compartir nuestra música y también la música peruana, la cultura peruana en el extranjero. Sí, sí. Tú estás enseñando música, ¿no? Estás enseñando canto. Exacto, tengo yo justo una escuela de música que está ubicada en Lince. Ya tengo con la escuela 1 año y justo ayer tuvimos nuestro concierto de fin de año que invité a Ricardo también, ¿no? Así, una experiencia muy bonita de enseñar también, porque el resultado o el mejor pago, digamos, para un maestro es ver que sus alumnos
evolucionen y crezcan, ¿no? Así que a ellos igual les mando un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, chicos, porque han hecho muy buenos avances ahí. Ustedes son un trío y tienen planificadas presentaciones el próximo año, acá, fuera. ¿En qué están, Ricardo? Sí, seguramente va a haber una gira el otro año también para afuera, para Europa. Y estamos planificando también un concierto para el mes de febrero. Pero cualquier cosa pueden consultarlo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Cómo los encuentran en las redes? Como Ancora Tenores. Ancora Tenores. Vamos a verlos en este video.